Entonces, cuando estamos sometidos a un estrés y ese estrés de continuo se mantiene, pasamos del estrés a la ansiedad, de la ansiedad a la depresión y así sucesivamente, porque vamos socavando las bases de nuestra salud mental. Entonces, antes de ver el estrés y la ansiedad como enemigos, debemos entender que en algunos casos se convierten en nuestros aliados y entender también que Dios diseñó el cuerpo, Dios nos dotó de mecanismos idóneos para poder dar respuesta ante determinadas situaciones. Entonces, ¿qué es importante en esos momentos? Nosotros en consulta, una de las cosas que de continuo mencionamos a nuestros pacientes es la importancia de tomar conciencia acerca del diálogo interno. ¿Qué es lo que tú te dices continuamente? Porque la persona con la que más conversamos en el día a día resultamos ser nosotros mismos. Y aquello que nos decimos es lo mismo que pensamos. Todo pensamiento, y esto lo sabes tú como neurólogo, todo pensamiento va a desencadenar una cascada de neurotransmisores y al mismo tiempo de emociones que van a ser parte de esa respuesta, pero cuando yo mantengo el estado de amenaza, el diálogo interno, un pensamiento basado en el futuro acerca de algo que no ha ocurrido y probablemente nunca vaya a ocurrir, entonces yo expongo mi propia salud mental y comienzo a golpear sus bases. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el diálogo interno. ¿Qué te dices continuamente a ti mismo? ¿Te hablas en positivo o te hablas en negativo? ¿Te hablas en el modo fe o te hablas en el modo incredulidad y duda? ¿Qué te estás diciendo? ¿Hacia dónde está dirigido tu diálogo? ¿Hacia dónde va tu pensamiento? Y ahí entonces es que nos damos cuenta que muchas veces la persona vive en una eterna amenaza que no existe. Así es, irreal. De tal manera que en este sentido, cuando nosotros pensamos, y lamentablemente la cantidad de pensamientos son pensamientos inútiles porque no nos van a servir para nada en función a estructurar una meta, un objetivo, etc. De modo que el nivel de pensamiento determina el nivel de lo que siento. Por supuesto, existe una relación directa entre el pensamiento, la emoción y la acción. Todo está concadenado. Yo pienso y lo que pienso inmediatamente va a activar mi emoción. Y luego, en función de lo que estoy sintiendo a nivel de mis emociones, comienzo a actuar. Comienzo a generar una serie de respuestas. Entonces, todo nace en el pensamiento. Por eso es que hay un libro que dice que la batalla se libra en la mente. La batalla se libra en la mente. Estoy contento porque sí, así es, nuestros pensamientos, la batalla con nuestros pensamientos. ¿Cuál es esa batalla que nosotros primero debemos abordar con la fe? Abordando y entendiendo, en relación a todos esos términos como lo es el estrés, el autoestrés, la ansiedad, la depresión, el ataque de pánico. Y eso nos conlleva mucho a tener síntomas que evidentemente a veces son inexplicables, pero es que todo tiene su explicación. Tú habías dicho al principio que todas aquellas situaciones en las cuales podemos nosotros abordar como seres humanos, eso conlleva también a una serie de neurotransmisores que finalmente van a provocar una cantidad de síntomas que de manera explicable, porque todo de manera objetiva, conducen a un trastorno de ansiedad, a un trastorno depresivo, a un trastorno cuando de pronto... Un ataque de pánico. Un ataque de pánico, familiares que lamentablemente se han tenido que ir del país producto de muchas situaciones que, bueno, se les respetan en todos los sentidos, pero que ha quedado su pariente aquí su familiar aquí en el país y está atravesando una situación bastante difícil en función a que
entonces ha caído como una especie, ha estado de manera evolutiva en un duelo prácticamente, porque entra en ira, entra en negación, y también, aparte de eso, todas esas etapas, como si fuese etapas del duelo prácticamente. Y al llegar a la consulta, tiene una gran cantidad de síntomas que lamentablemente no son síntomas, bueno, hasta ese momento, de enfermedad orgánica. ¿Qué nos puedes decir? Sí, fíjate que en esa misma relación mente-cuerpo, estamos conectados espíritu, alma y cuerpo. Y yo le digo muchas veces, me ha tocado decirle a mis pacientes una realidad, aquello que el alma no expresa, aquello que no dejamos salir, el cuerpo lo grita. Entonces lo que hay reprimido en tus emociones, aquellos pensamientos que de repente te embargan y te inundan, aquello que no eres capaz de exteriorizar y colocarlo en palabras, sin lugar a dudas va a buscar salir. Entonces aquello que el alma no grita, el cuerpo lo hace sonar, y lo hace sonar a través de una serie de síntomas. ¿Y dónde estuvo el origen? En el pensamiento y en la emoción. Entonces, ciertamente muchas veces hace falta abordar el pensamiento para poder mejorar toda la sintomatología del paciente. Y de hecho, la Biblia también lo declara. La Biblia dice que el espíritu, la enfermedad, ¿quién la soporta? Aquel que tiene una sonrisa, pero el espíritu angustiado, hasta los huesos lo seca. Sí, realmente es una realidad concreta, lo que también nos explica a través de la palabra de Dios y todas esas cosas que suceden, evidentemente, para nosotros tomar en cuenta que siempre el pensamiento, la batalla con el pensamiento y todos esos problemas que se suscitan a través de la determinación del pensamiento y la determinación de lo que siento. Todo eso realmente provoca una serie de afectaciones progresivas en nuestra vida. Recuerden que estamos entonces con Jamie Padrón, es psicólogo, estamos abordando un tema importante como lo es fe y salud mental. ¿Qué nos revela la neurociencia? Ahora entrando en materia en cuanto a la neurociencia, pues sí, la neurociencia nos revela muchas cosas. Antes, cuando nuestro cerebro no podía ser estudiado sino durante la autopsia o post-mortem, ahora podemos realizar una serie de estudios como lo es la espectroscopía, como lo es las resonancias y tomografías a través del SPECT y el PET, que son por emisión de positrones y emisión de protones. Todos esos estudios visualizan de manera o de una forma casi in vivo a nuestro cerebro. Muchos estudios se han realizado y justamente muchos estudios se han plasmado en muchas literaturas donde nos explican que los pacientes que están sometidos a un alto estrés, a una ansiedad fuerte, a una situación de difícil control, la actividad metabólica o la actividad circulatoria en el cerebro disminuye. ¿Qué te parece? Eso quiere decir que incluso cerebros estudiados post-mortem y estudios realizados en pacientes donde esa persona ha permanecido en un estrés constante, en un estado depresivo, y que ha desarrollado una enfermedad demencial, una demencia bien sea tipo Alzheimer o una demencia de tipo vascular. Esos estudios han revelado que el paciente en estado depresivo tiene un trastorno en la circulación y en el metabolismo cerebral. Aquellas personas que han combatido ese estrés y esa depresión con mucha fe, con mucha oración y estando bajo la meditación, mejora en la actividad metabólica y mejora la actividad circulatoria intracerebral. ¿Qué te parece? Correcto. Mira, Giuseppe, y sabes que una de las cosas que pasa con la ansiedad
es que con estas amenazas, el estrés, esto causa una alteración, una hiperestimulación en la zona de la amígdala, que tú como neurólogo pues conoces mejor que nadie la estructura como tal. Y esa hiperestimulación muchas veces, y lo veo siempre con mis pacientes, genera un estado de alerta en el cual la persona percibe y cree que necesita salir corriendo, estar en movimiento. Entonces, esa hiperestimulación de la amígdala hace que la persona no encuentre reposo, sino que necesita estar en constante movimiento. Y ahí es donde yo le digo a mis pacientes que la ansiedad es como una silla de mecer, es como una mecedora. Te pone en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. Mientras que cuando nosotros tenemos fe, el corte prefrontal de nuestro cerebro, que es esta parte que tenemos hacia la frente, se fortalece, ese metabolismo funciona mucho mejor. Entonces, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la capacidad para dudar de los propios pensamientos amenazantes y de las irrealidades que plantean muchas veces los escenarios de la mente, está mucho más ágil. Entonces, ahora, ¿sabes que hay un estudio que revela que las personas que han desarrollado su fe, que han desarrollado una vida de fe, siempre el corte prefrontal resulta en estudios mucho más ágil? Entonces, la fe nos permite tener mejores respuestas para enfrentar las situaciones de adversidad y las situaciones críticas. La fe genera cambios en la estructura del cerebro como tal. Así es, de hecho está publicado y se ha publicado recientemente que muchas estructuras del cerebro, así como la corteza prefrontal o la córtex prefrontal, como lo podemos conseguir en algunos textos, las amígdalas cerebrales, otras estructuras como por ejemplo el hipocampo. El hipocampo es una estructura muy maravillosa porque ahí es donde se almacena la memoria reciente. De igual forma, todas esas estructuras como el hipotálamo incluso, todas esas estructuras y neurotransmisores y núcleos cerebrales participan, sí, en la ansiedad, cuando se produce la ansiedad, cuando el paciente está en depresión, en fin, todas esas estructuras ya se han demostrado que tienen una participación importante en la actividad cerebral, en nuestra actividad cerebral. Todos esos elementos, a veces cuando la ansiedad o el estrés se convierte en algo patológico, ya esas estructuras van a tener un sufrimiento, así como suena, sufrimiento de nuestras funciones cerebrales superiores. Tal es el caso de aquellos pacientes cuya causa de su demencia, bien sea vascular o tipo Alzheimer, ha sido producto de un trastorno depresivo previo. Y aunado a eso, todos conocemos que la depresión, la ansiedad conlleva al paciente a insomnio. El insomnio conlleva entonces a una astenia. Astenia es ganas de no hacer nada, ni siquiera hacer actividad física. De ahí el porqué cuando se realizan estudios de neuroimagen como tomografía o resonancia en este tipo de pacientes, observamos una atrofia cerebral, es decir, una disminución del tamaño del tejido cerebral mayor para la edad que tiene el paciente. Es decir, observamos un cerebro que creemos que es, en lugar de creer que es del paciente de 30, 40 años, pensamos, desconociendo la edad actual del paciente, pensamos que es un cerebro de un paciente de 60, de 70, de 80 años o más incluso. Hemos tomado en cuenta eso y hemos observado sobre todo ese tipo de fenómeno que se está repitiendo cada vez más, puesto que lamentablemente nuestros jóvenes, nuestros niños que ahora se están estresando más, existe una gran cantidad de estrés en nuestros niños, en nuestros adolescentes, post pandemia, post situaciones de dificultad que hemos tenido en Venezuela,
que lamentablemente ha sido muy alarmante. Y esto nos conlleva también a observar enfermedades que eran enfermedades típicas en el adulto o en el anciano. Ahora la vemos con mucha preocupación en nuestros pacientes jóvenes, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular, otras enfermedades tipo del sistema nervioso central. Ahora la vemos en pacientes más jóvenes. Y esto de tipo de situaciones en cuanto a la ansiedad, trastornos de ansiedad y otras enfermedades que afectan la salud mental, lo vemos ahora en pacientes más jóvenes. ¿Qué nos dices tú al respecto, poniendo hincapié desde el punto de vista psicológico? Fíjate que qué importante es hablar de este tema en relación a la niñez, porque garantizar la salud mental a nuestros niños es garantizar también la presencia a futuro de un adulto saludable. Entonces, ¿dónde comenzamos con la salud mental? Desde la infancia. Y una de las cosas que yo le digo siempre a mis niños, yo les digo, no hay nada mejor que jugar, compartir con los amigos, hacer deporte, estar al aire libre. No hay nada que pueda sustituir algo como esto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos viendo una crisis de salud mental también en la infancia? Porque hoy día vemos más niños pegados al televisor, pegados a la internet, sustituyendo estos estímulos reales y saludables que son los cotidianos, que son esta posibilidad de poder estar al aire libre y poder respirar. Lo estamos viendo sustituido por el internet y por tiempo de ocio frente al televisor. Desde mi experiencia como terapeuta, como psicólogo, no he visto peor pandemia que lo que ha generado el uso indiscriminado del internet y de la televisión.